Hemostasia primaria. Al hacerse la lesión, los vasos dañados responden mediante la vasoconstricción para reducir el flujo de sangre y evitar una hemorragia. La hemostasia es inducida por los factores neurohumorales, que son moléculas que interactúan con receptores en la superficie de la pared celular de los vasos sanguíneos. Las moléculas incluyen y liberan serotonina, colágeno y tromboxano A2. Estas inducen la adhesión de las plaquetas que se unen a través de los receptores del tipo glucoproteína LB al factor Willebrand. Al activarse liberan gránulos alfa y beta, ADP y tromboxano A2. Ya liberados inducen una mayor agregación de plaquetas y juntos forman el primer tapón hemostático. Hemostasia secundaria. Vía intrínseca. Para iniciar la coagulación, empieza con el traumatismo de la propia sangre al colágeno a partir de una pared vascular sanguínea traumatizada. Continúa con reacciones en cascada como el traumatismo sanguíneo que produce la activación del factor 12 y el 2, así como la liberación de fosfolípidos plaquetarios. El traumatismo de la sangre al colágeno altera dos factores de coagulación, el factor 12 y las plaquetas. El factor 12, en contacto con el colágeno o una superficie humedecible, lo convierte en una enzima proteolítica llamado factor 12 activado. Debido a la adherencia al colágeno, libera fosfolípidos plaquetarios, y el factor 3, que participa en la coagulación y la activación del factor 11. El factor 12 activado actúa sobre el factor 11 activándolo, lo que constituye el segundo paso de la vía intrínseca. Esta reacción requiere también cininógeno de alto peso molecular y se acelera con precalicreína, actuando a su vez para la activación del factor 9 mediante el factor 11 activado. El factor 11 activado actúa después sobre el factor 9 para activarlo. La activación del factor 10 está en función del factor 8 y el factor 9 activado actúan junto al 8 para activar los fosfolípidos plaquetarios y el factor 3 de las plaquetas. La activación del factor 10 se usa para formar el activador de la protrombina en función del factor 5, es decir, el factor 10 activado se combina con el factor 5 y la plaqueta o los fosfolípidos del tejido para formar el complejo llamado activador de la protrombina. El activador de la protrombina inicia a su vez en algunos segundos la división de la protrombina para formar la trombina, poniendo de ese modo en funcionamiento el proceso final de la coagulación como se describió antes. Vía extrínseca. Es el proceso en el que el factor tisular actúa con el factor 7 activando al factor 10, que activa a la trombina, el factor 2, que activa al fibrinógeno, el factor 1, que produce fibrina, que a su vez produce plasminógeno. Es el encargado de producir la plasmina y esta es encargada de hacer el proceso de la fibrinólisis al fagocitar el factor 5, 8, 1 y la fibrina.